Buenas tardes, profesor Hugo. Mi nombre es Marta Flores. Estaré exponiendo cada uno de los puntos del trabajo final basados en el caso de la empresa Discípalo Blanco de Santander. Estaremos haciendo aplicación de cada uno de los conceptos y ejercicios que se llevaron a cabo, finalizando con las conclusiones. Teniendo esta tabla de datos dado por la empresa Discípalo Blancos de Santander, tenemos, lo primero que hacemos es organizarlas de menor a mayor. Una vez organizada, procedemos a elaborar la tabla de frecuencias para datos agrupados. Esta tabla nos sirve para modelar, a organizar y analizar los datos que nos dan. Para poder hallar esta tabla se deben hallar tres factores. Se halla el rango, la clase y también se halla la amplitud. La amplitud nos sirve para hallar lo que son los intervalos y hallar cuántos salen. Esa tabla hay que hallar la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la clase, y pues decimos que la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite una categoría. Podemos también decir, por ejemplo, que la frecuencia acumulada indica el número de datos que hay igual o inferior a una clase. Una vez ya tenemos todos los datos y los hemos hallado, en este caso podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que la empresa tiene un objetivo que es poder cuidar sus cultivos y tomaron estos datos por 40 días y las conclusiones es la siguiente. La mayoría de las observaciones de temperatura se encuentran en el rango de 18,85 a 15,7 grados centígrados con una frecuencia relativa del 0,2. Esto indica que este rango de temperatura es bastante común en la región durante el periodo analizado. También miramos que la temperatura más baja registrada en el conjunto de datos es de 10 grados y la más alta es de 28 grados centígrados. Bueno, lo siguiente es que se tomaron al azar los datos de 72 supermercados que son los encargados de vender los productos de la empresa Discípalo Blanco. Esos datos se cogieron al azar de esos 72. Entonces, las dos preguntas que vienen a continuación creo que se halla por el método para hallando el porcentil. ¿Qué es el porcentil? El porcentil son una medida de educación que divide el conjunto de datos en 100 partes porcentualmente iguales. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de los supermercados de la muestra vendieron 21 millones o menos? Nos vamos entonces y nos ubicamos en los intervalos que van del 11 al 16, que son 10 supermercados, y en el otro intervalo encontramos del 16 al 21, que encontramos 14. Tomamos entonces el 24, o sea, el total de los supermercados lo dividimos en los... el 24 es el número que encontramos en esos intervalos, lo dividimos en los 72 supermercados y lo multiplicamos por el 100. Eso nos da un resultado del 33.33%, lo que significa que aproximadamente este valor, o sea, aproximadamente el valor del 33,33% de los supermercados de la muestra vendieron 21 millones o menos. A la siguiente pregunta se utiliza el mismo método y la pregunta es ¿qué porcentaje de los supermercados de la muestra vendieron más de 31 millones? Y los supermercados que vendieron más de 31 millones se encuentran en los intervalos del 31 al 36, que es igual a 8, del 36 al 41, que es igual a 4, y los valores que se hallaron en esa de esos intervalos es un total de 12. Entonces, cuando hallamos el porcentil, 12 dividido en los 72 lo multiplicamos por 100, nos da un porcentaje del 16,66%, lo que nos indica que los supermercados que vendieron más de 31 millones de pesos es el 16,6%.
Bueno, aquí tenemos el diagrama circular. El diagrama circular porcentual nos presenta de manera resumida el conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos que en el intervalo del 21 al 26 tenemos un 33% como lo más alto, y el más pequeño está en el intervalo del 36 al 41 con un 6%. A continuación, entonces, nos piden hallar la media, la mediana y la moda. Con respecto a la media o promedio, vemos de un promedio de ventas por supermercado durante la temporada dicembrina es de alrededor de 27,06 millones aproximadamente. Para la mediana se calcula el valor de los 23,092 millones, que indica que el 50% de los supermercados de la muestra tuvieron ventas iguales o inferiores a este valor. Y para la moda se calculó un valor de 21,12 millones de pesos como el valor más frecuente de ventas entre los supermercados de la muestra. Bueno, ahora para el tercer punto, que es mirar las distancias recorridas mensualmente por el parque automotor empresa, de la empresa y los gastos de las reparaciones de los vehículos en ese mismo periodo que están representados ahí en la tabla. Lo primero que nos preguntan es identificar la variable independiente y la variable dependiente. La independiente es la distancia recorrida mensualmente, kilómetros, y la dependiente son los gastos de mantenimiento mensual en pesos. Ahí tenemos también, nos preguntan que si se puede aplicar un modelo de regresión lineal y encontrar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación está aproximadamente en 0,932, y esto que se puede aplicar un modelo de regresión lineal, efectivamente sí se puede aplicar un modelo de regresión lineal positiva. Ya para finalizar, hay que establecer la ecuación de regresión lineal, lo cual es y sub 0 más y sub 1 multiplicando x. Se hallan los valores con respecto a los valores que están ahí en la tabla, y al hallar b sub 1 encontramos que tiene un valor de 0,059 14,556, b sub 0 es de 136,621. Se reemplazan los valores correspondientes y queda multiplicando por x, es decir, b sub 1 más b sub 0 por x. Aquí tenemos entonces la ecuación de regresión lineal. Y ya para finalizar, nos preguntan si el próximo mes espera que los vehículos de la empresa recorran 8.400 kilómetros, ¿a cuántos ascenderán los gastos en representación? Entonces, lo único que debemos hacer es utilizar la fórmula que acabamos de hallar, y el valor de x reemplazarlo por 8.400, a lo que podemos responder que si se espera que los vehículos de la empresa recorran 8.400 kilómetros en el próximo mes, los gastos en reparación se estimarán en aproximadamente 633.441 miles de pesos, según la ecuación de regresión lineal. Muchas gracias, profesor Hugo.